Hola chicos, vamos a hablar un poquito del trabajo que vamos a realizar en esta primera semana de la guía de trabajo autónomo número 2, que correspondiente al mes de octubre. Vamos a empezar a ver lo que son los logaritmos. Aquí tenemos una definición donde dice que dados dos números reales positivos A y B, A tiene que ser diferente de 1, llamamos logaritmo en base A de B al número al que hay que elevar a para obtener B. Ok, de esta definición anterior vamos a ver primero los ejemplos y después vamos a ir a la definición para que me lo entiendan primero con los ejemplos. Dice que el logaritmo en base 2 de 128 sería el 2 es la base del logaritmo. Entonces ahí lo que tendríamos que buscar es qué exponente tendría el 2 para que me dé 128. Y eso sería 7. ¿Por qué? Porque si yo elevo el 2 a la 7 me da 128. Aquí hay otros ejemplos. Dice que el logaritmo en base 3 de 1 entre 243 es menos 4. ¿Por qué? Porque si yo elevo el 3 a la menos 4 da 1 entre 243. El logaritmo en base a un medio de 8 es igual a menos 3, porque si yo elevo un medio a la menos 3, eso me da 8. Entonces dice la definición que un logaritmo en base a de b es igual a c y va a ser equivalente a la expresión exponencial a la c es igual a b. O sea, lo que tenemos que hacer es la base del logaritmo se va a convertir en la base de la potencia. El criterio aquí que tenemos del logaritmo se va a convertir en el resultado y el resultado del logaritmo va a ser el exponente de la potencia para convertirlo, ¿verdad? Aquí tenemos una nota donde dice que se llama logaritmo natural o logaritmo neperiano aquel cuya base es el número irracional e. Recordemos que ese número tiene un valor de aproximado de 2,71. ¿Por qué aproximado? Porque recordemos que es un número irracional, entonces esos decimales van a ser infinitos. Y lo vamos a escribir como LN. Cuando vemos LN ya sabemos que es que la base de ese logaritmo es el número irracional E o logaritmo en base E de X. Ahora, podemos establecer una función logarítmica. La función logarítmica corresponde a la función inversa de la función exponencial. Como estábamos viendo ahorita, un logaritmo yo lo puedo convertir en una expresión exponencial. Entonces, esas dos funciones, cuando ya hablamos de una función, son funciones inversas. Eso quiere decir que el criterio es el resultado de despejar la variable independiente. Vamos a hacer uso de la calculadora para resolver esta función exponencial y esta función logarítmica. La función exponencial ya la habíamos trabajado en la guía del mes anterior, entonces solamente vamos a ir completando el cuadrito. 2 elevado, en el primer caso la x dice que es menos 2, entonces 2 elevado a la menos 2 nos da un cuarto. Entonces vamos a escribir por acá un cuarto. Vayan ustedes, pueden poner pausa y completar los cuadros para que trabajen un poquito independientes. Entonces 2 elevado a la menos 1 sería un medio. Vamos a tener 2 elevado a la 0, que es 1. Cualquier número elevado a la 0 da 1. 2 elevado a la 1 que da 2. Y 2 elevado a la 2 que da 4. Ahí tenemos todos los datitos de la función exponencial. ¿Qué sería esta que está acá, verdad? Que cuando es 0 da 1, que cuando es 2 me dio 4. Bueno, aquí hay otros valores que no están señalados ahí, pero sería por acá 1, por acá el otro, ¿verdad? De los valores que tenemos acá en la tabla. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la función logarítmica. En su calculadora tienen que buscar una teclita parecido a este dibujo que les puse acá, que dice logaritmo y trae los dos cuadritos para que usted pueda poner la base
y pueda poner en este caso la x, que son los valores que van a ir cambiando ahí. Entonces vamos a poner logaritmo en base 2 de 1/4. Y eso les daría menos 2. Logaritmo en base 2 de 1/2, que da menos 1. Logaritmo en base 2 de 1, que da 0. Logaritmo en base 2 de 2 da 1. Y logaritmo en base 2 de 4 que da 2. Si ustedes ven acá, lo que pasó fue que se nos invirtieron los pares ordenados. En la función exponencial teníamos que cuando la x era menos 2, la y daba 1/4. Pero en la función logarítmica tenemos que cuando la x es 1/4, la y nos da menos 2. Cuando la x en la función exponencial era menos 1, la y nos dio 1/2. Y en la función logarítmica, cuando la x es 1/2, la y da menos 1. Esto es lo que quiere decir la función inversa, ¿verdad? Se nos van a dar vuelta los pares ordenados. Y por tanto, también se nos va a invertir los conjuntos que forman el dominio y el codominio. Y ahorita lo vamos a ver en las características. Y vamos a tener que entonces, si graficamos estos valores, por aquí nos va a quedar la gráfica de la función logarítmica. Si ustedes ven, se forma por acá una relación de espejo. ¿Se acuerdan cuando veíamos la reflexión y decíamos que se daba una relación de espejo? Entonces, la relación de espejo entre las funciones inversas va a ser con respecto a esta recta que se llama y igual a x. Esa rectita va a cruzar por el cuadrante 3 y el cuadrante 1. De forma, va a partir, digamos, ese cuadrante exactamente en dos partes iguales. Y entonces esa recta va a ser la que, el eje de simetría en ese caso, que me va a hacer esa función espejo entre las dos gráficas. Por eso podemos decir que las funciones son inversas. Y entonces con estas características de acá, dice así podemos afirmar que si f de x es a la x, o sea, si es una función exponencial que tiene como dominio r y como codominio r más, o sea, los reales positivos, entonces f a la menos 1, este menos 1 me indica que inversa, o sea, entonces la inversa de f es igual al logaritmo en base a, vea que es la misma base que teníamos acá, en base a de x. Tal que, entonces, de esa función inversa, ahora el dominio va a ser r más, o sea, el dominio va a ser los reales positivos y el codominio va a ser r. Vea que lo cambiamos, antes el dominio era r, el codominio era r más en la función exponencial y en la logarítmica entonces pasa a ser r más el dominio y r el codominio. Además, el logaritmo en base a de x es igual a y si, solo si a la x es igual, perdón, a la y es igual a x. Para todos los x que sean mayores que 0 y para todos los y que pertenecen a r. O sea, cualquier número real. Ok. Vamos a repasar aquí un poquito las características de las funciones logarítmicas según el valor de su base. No es lo mismo si la base, recuerden que en la función exponencial también hacíamos una diferenciación. No es lo mismo cuando la base es mayor que 1 que cuando la base está entre 0 y 1. Cuando vimos la función exponencial también vimos esas diferencias, ¿verdad? Que se daban ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a graficar una con base mayor que 1 y otra con base entre 0 y 1 para notar cuáles son esas diferencias que se dan entre ellas. Entonces, lo primero, vamos a tomar la de base 2 y igual en la calculadora recordemos la teclita que dice logaritmo y trae los dos cuadritos donde yo le puedo poner la base. Entonces, logaritmo en base 2 de 1/8
Tenemos que es menos 3. Logaritmo en base 2 de un cuarto da menos 2. Logaritmo en base 2 de un medio es menos 1. Les doy chance para que lo vayan haciendo. Logaritmo en base 2 de 1, que es 0. Logaritmo en base 2 de 2, 1. Y logaritmo en base 2 de 4, que es 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la grafiquita y vamos a señalar esos puntos. Ok, dice que cuando la X es un octavo, la Y es menos 3. Voy a bajar un poquitito acá. Entonces, un octavo va a estar aquí muy cerquita. Y dice que es menos 3. Entonces, por aquí va a estar el puntito muy cerca del eje. Va a estar ese puntito ahí. Luego vamos a tener que cuando es un cuarto, da menos 2. Entonces, como por aquí un poquito más alejadito, por ahí va a estar el punto. En el menos 2, cuando es un medio, va a estar en 1. Cuando es 1, va a estar en 0. Entonces aquí queda sobre el puro eje. Cuando es 2, va a dar 1. Cuando es 4, va a dar 2 por acá. Vamos a ver si puedo. Vamos a ver si puedo trazar esa gráfica. Si no, ustedes, yo sé que les queda lindísima ahí. No, fatal. Algo es algo. Ahí seguiría, ¿verdad? Y aquí también sigue. Más o menos, algo así. Ok, ahora lo vamos a hacer, pero con el logaritmo que tiene como base un medio. Entonces vamos a poner en la calculadora el logaritmo de un medio y lo vamos a ir calculando con los valores que tengo ahí. Primero con un octavo. Y eso me da... Con un octavo, entonces me da 3. Con un cuarto, da 2. Con un medio, da 1. Con 1 da 0. Con 2 da menos 1. Y con 4 da menos 2. Ok, entonces vamos a buscar los puntos ahí. Tenemos que cuando es un octavo, recordemos que un octavo va a quedar entonces aquí muy pegadito al 0. Nos dio 3, entonces ese punto va a quedar aquí arriba. Cuando es un cuarto nos da 2. Cuando es un medio da 1. Cuando es 1 da 0. Con 2 da menos 1. Y con 4 da menos 2. Ok. Vamos a ver cómo me va con esta. Casi experta. Pero la voy a volver a hacer.
Ahí vamos. Más o menos así queda la gráfica. Yo sé que a ustedes les quedó más linda. Ahí están las gráficas. Entonces vean que aquí vamos a establecer las características de acuerdo al comportamiento de esas gráficas que que acabamos de hacer. Vamos a ver si logramos ponerlo por aquí. Ok. Dijimos que el dominio ya lo habíamos definido por acá al final, ¿verdad? El dominio va a ser todos los números reales y el codominio van a ser los positivos. Entonces vamos a tener que el dominio son perdón, al revés, esos son los de la exponencial. El dominio son los reales positivos y el rango van a ser todos los números reales. ¿Por qué? Vamos a ver la gráfica. Aquí los valores de X solo pueden ser números positivos, no pueden ser negativos. Y vean que viene a los negativos y sube a los positivos. Si tuviéramos que analizar la gráfica de abajo hacia arriba, siempre va a haber flecha abajo y va a haber flecha arriba. Entonces, por eso es que el rango va a ser todo R. Podemos ir completando de una vez acá, pasa exactamente lo mismo. Va a ser de los reales positivos hasta los reales. Ok. ¿Dónde interseca al eje Y? Vean que esta gráfica se va a acercar y se va a acercar y se va a acercar. Pero como ahí mismo estamos diciendo que el dominio son los R positivos, nunca va a intersecar ahí al eje Y. No interseca el eje Y, le voy a poner solo no. Ustedes le ponen ahí que no interseca. Es que cuesta un poquito escribir aquí con esta tecnología. Ok, vamos a ver la intersección con el eje X. Veamos que en los dos casos, ustedes ven por acá, bueno, aquí no me pasó la gráfica, pero la idea es que debía haber pasado por ese punto, por acá. En ambos casos interseca el eje X en el punto 1,0. Y si vemos aquí, 1,0, 1,0 en ambos casos. Entonces vamos a poner acá que interseca el eje X en 1,0. Y en los dos es igual, 1,0. Listo. Ok, vamos a ver el régimen de variación, o sea, que si crece o decrece. En el caso, recordemos que siempre lo hacemos de izquierda a derecha. O sea, ustedes pueden hablar con la mano izquierda y ir de izquierda a derecha a ver cómo es el comportamiento de esa gráfica. Si vamos de izquierda a derecha, vamos a ver que esa gráfica va hacia arriba, ¿verdad? Entonces resulta que esta va a ser creciente. Vamos a ver qué pasa si vamos de izquierda a derecha con esta. Si vamos de izquierda a derecha, esta va bajando, entonces va a ser decreciente. Decreciente, ok. Ahora sí, la asíntota. Esta es asíntota al eje Y por la parte de abajo. O sea, va a acercarse mucho, mucho, mucho al eje Y por la parte de abajo, pero nunca va a llegar a juntarse. Pues al Y negativo, vamos a ponerle ahí, que esa es la parte negativa del eje Y. Y en este caso, aquí es donde se está acercando y acercando y acercando. Entre valores más cercanos al 0, vamos a poner ahí, más arriba nos van a dar esas imágenes, ¿verdad? Entre más pequeñita yo ponga la X, más grande me va a dar la Y. Entonces esa asíntota al eje Y, pero por arriba, o sea, por el lado positivo.
al eje Y, pero por la parte positiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en la práctica esta semana? Vamos a convertir expresiones exponenciales en expresiones logarítmicas. Recuerden que la base de la potencia va a pasar a ser la base del logaritmo. El exponente va a ser el resultado del logaritmo. Y eso que está aquí va a ser como el criterio ahí del logaritmo. Y en este caso al revés, ¿verdad? Vamos a agarrar el logaritmo y lo vamos a convertir en una expresión exponencial. Ahí tienen ejemplos arriba en la guía. Y aquí en la parte 2 lo que vamos a hacer es como lo que acabamos de hacer en estos ejemplos. Vamos a calcular esos valores, vamos a graficar y vamos a determinar las características. Estas características se van a repetir con respecto a la base, ¿verdad? Si la base es mayor que 1, estas son las características de cualquier función logarítmica que tenga base mayor que 1. Y cualquier función logarítmica que tenga base menor que 1, entonces vamos a tener estas características. O sea, entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces aquí las características, ya eso nada más como de aprendérnosla de acuerdo a la base. Y el resto sí lo vamos a hacer para practicar, para graficar un poquito esa función. Eso sería el trabajo de la semana 1 del módulo 74.